Estas son las noticias de Venezuela. Leo de La Voz de América el siguiente despacho. La Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, calificó como arbitraria y Fedecámaras aseguró que no se podrá avanzar si el país vuelve a las fracasadas políticas de control, confiscación, persecución y opresión de los empresarios. Esto a propósito de las medidas anunciadas por Delcy Rodríguez, en principio, de intervenir de nuevo precios y todo el proceso de distribución de alimentos. Asociaciones, organizaciones y cámaras que agrupan a la empresa privada venezolana se pronunciaron en rechazo a las nuevas medidas del gobierno en disputa, así lo califican aquí en La Voz de América. Al gobierno de Maduro lo llaman gobierno en disputa, para regular el precio de algunos productos y expresaron su preocupación por las posibles consecuencias. La Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, calificó la medida como arbitraria. Advirtieron que de no desbloquearse el código que necesita Alimentos Polar, una de las empresas de alimentos más importantes del país, no, la más importante, y de las señaladas por el gobierno en disputa para transportar su mercancía, esto podría traducirse en desabastecimiento. A través de un comunicado explicaron que la industria privada de alimentos en el país es nuevamente objeto de una nefasta acción. Son una manifiesta y flagrante violación a nuestra Carta Magna y atentan contra el libre emprendimiento y el bienestar de todos los venezolanos. La venta controlada, entre comillas, como la denominó el régimen de Maduro, agregan los industriales, no es más que un claro atentado contra la seguridad alimentaria de millones de venezolanos. Es imperativo sumar esfuerzos y ponernos todos, como siempre, del lado del país, de nuestros afiliados, de sus colaboradores y de los industriales, dicen en el comunicado. Y por su parte, Alimentos Polar denuncia medidas arbitrarias del gobierno en disputa. La empresa venezolana Alimentos Polar rechazó el bloqueo de los códigos del Sistema Integral de Control Alimentario, SICA, de la empresa, durante una supervisión que llevaron a cabo funcionarios del gobierno de Maduro. A través de un comunicado, el presidente ejecutivo de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, señaló que no hay ninguna razón ni justificación para esta medida arbitraria. No podemos mover ni un solo kilo de producto, dijo Mendoza en el comunicado. Allí se afirma que mientras los funcionarios llevaban a cabo la supervisión, se conoció la sorpresiva medida de venta supervisada de todos los productos de Alimentos Polar sin que mediara procedimiento administrativo alguno, ni existiera justificación para esta medida. Mendoza afirmó en el texto que, a pesar de toda la situación económica que vive Venezuela, los problemas en el suministro de combustible y energía eléctrica, la empresa sigue produciendo y distribuyendo alimentos de calidad a precios ajustados a la realidad económica y cumpliendo con el país conforme a las leyes venezolanas. Fin de la cita. Ahora bien, ¿por qué esta medida? Supuestamente es para frenar la especulación, mas esa no parece ser la verdadera razón. Más bien hay otras intenciones oscuras, duras, que ya trataremos de vislumbrar o descifrar más adelante en el programa. Por lo pronto, en el día de ayer, Maduro trató de explicar su versión. Esto lo leo en El Estímulo. En un intento por explicar la decisión del viernes 24, que intervino totalmente la empresa Coposa, fabricante de aceites y margarinas, y el manejo de ventas de Empresas Polar y de Plum Rose, la vicepresidente Delcy Rodríguez aseguró que no se aceptarán acciones especulativas. Adelantó que este 27 de abril se reunirán con representantes de la industria y de la Asociación Nacional de Supermercados para establecer una estrategia antiespeculativa. Y por su parte, Tarek El Aizami, encargado de definir los precios controlados de 27 productos, aseguró que ya se establecieron tanto en bolívares como en petros y que recoge toda la estructura de costos desde el origen. El Aizami dice que hoy lunes dará esas cifras. Los precios serán en bolívares y en petros.
El petro, ustedes recordarán que Nicolás Maduro lo había atado al precio del petróleo, porque el precio del petróleo nunca iba a caer. Pues ya sabemos que está en cero, así que el petro no vale nada. Hablando del petróleo, en el estímulo leo, el WTI, el West Texas Intermediate de Estados Unidos, abre la semana con una fuerte caída. Las dificultades de almacenamiento físico y la baja demanda llevan al petróleo marcador de Estados Unidos a iniciar otra jornada bajista en los mercados de Asia el lunes. Hace una semana el barril de referencia cayó a niveles históricos, muy por debajo de cero en el mercado de futuros, para recuperarse un tanto en días posteriores. ¿Y cómo está Venezuela? Leo estas noticias para que usted tenga una idea. Poblada desmanteló el Hotel Portofino de la isla de Margarita. El Portofino Beach Resort fue asaltado por personas de comunidades vecinas, quienes arrastraron por las calles de Manzanillo colchones, televisores y mobiliario. A pesar de estar en cuarentena, irrumpieron violentamente y arrastraron por las calles del pueblo colchones, muebles, televisores, puertas de las habitaciones. Allí no había mascarillas, guantes ni distancia social, solo ganas de apropiarse de lo que no es suyo. Leo en el estímulo. Se conoció extraoficialmente que además del hotel fueron saqueadas 6 casas de la vecina urbanización Puerto Real, por lo que sus residentes solicitaron a las autoridades protección y manifestaron estar aterrorizados. Las gráficas son impresionantes. La gente camina, en efecto, cargando un colchón, arrastrando un televisor. Ahora, el sábado varios pobladores en grupo robaron en tiendas de Juan Griego. El resto del país también se ha visto sacudido. Ha habido saqueos, protestas en algunas poblaciones: Cumanacoa, Araya, Cumaná en el estado Sucre, también en Upata en el estado Bolívar. El sábado en Cumaná cerca de 40 personas asaltaron la tienda Preca en la zona industrial San Luis en Cumaná. Y también cargaron con alimentos, electrodomésticos, equipos y herramientas que estaban en los anaqueles, y también dañaron la estructura. Y tenemos las gráficas, pues, del desastre, el caos que fue quedando. Esto es lo que se está viviendo en el país: saqueos, destrozos. Carlos Vecchio, el embajador de Juan Guaidó en Washington: el asalto a Coposa y control de Polar y Plum Rose profundizará la crisis humanitaria. El problema no es la empresa privada, es la dictadura. Esa política es la que llevó al país a su total destrucción. El reloj indica que son las 7:14 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Coronavirus en Argentina. Cristina Kirchner pone en aprietos al presidente, y a Horacio Rodríguez Larreta le entran las primeras balas. Los enojos de Alberto en la cuarentena y la presión de propios y ajenos, críticas y sospechas sobre la gestión porteña, tensión política en medio de la pandemia. Esto lo publica el Clarín. Alberto está enojado, dicen los voceros del presidente. A veces más que eso, Alberto está furioso. Sucedió varias veces desde que decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus. El último disgusto se produjo hace solo unos días, cuando, dicen también sus adláteres, se enteró por los diarios de que su propio gobierno había hecho una presentación en la justicia para pedir la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime. El primer mandatario convocó al secretario de Derechos Humanos, Humberto Pietragalla, para exigirle explicaciones. La reunión fue corta y hermética. Se desconoce si además Fernández le pidió explicaciones a Eduardo Guado de Pedro, el ministro al que más reporta Pietragalla, o a Máximo Kirchner, el líder de la Cámpora, la agrupación en la que milita el secretario, o a la jefa política de todos ellos, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Chile convocó al encargado de negocios de Argentina por comentarios de Alberto Fernández. Para el Ejecutivo chileno, las afirmaciones del mandatario argentino no facilitan ni contribuyen a continuar avanzando en una agenda bilateral que ha sido fructífera y que se ha desarrollado bajo diversos gobiernos en los países.
El subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Raúl Fernández, citó al encargado de negocios de Argentina, Carlos Macías, para expresar su profunda extrañeza ante los comentarios del presidente argentino, Alberto Fernández, en los que hizo un llamado de esperanza a que la oposición chilena recupere su unidad, de acuerdo con un comunicado emitido el domingo por la Cancillería de Chile. En Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral plantea un nuevo periodo para realizar las elecciones generales. El proyecto de ley que fue presentado a la Asamblea Legislativa propone que la ley, que deberá ser aprobada en esa instancia legislativa, fije un rango de fechas comprendido entre el 28 de junio y el 27 de septiembre, dentro del cual el Tribunal Electoral, a partir de criterios técnicos y científicos, definiría la fecha exacta de realización de los comicios. Subimos a El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo ayer que el uso de la fuerza letal está autorizado para los cuerpos de seguridad en defensa de sus vidas y de los ciudadanos ante el alza de los homicidios registrada desde el viernes y atribuida a las pandillas acusadas de la mayoría de asesinatos cometidos en el país. Está autorizando matar a la gente, ¿eh? El uso de la fuerza letal está autorizado, ha dicho textualmente Bukele. En Brasil, el exministro Sergio Moro alertó ayer domingo sobre una campaña de noticias falsas para descalificarle, 2 días después de haber presentado su renuncia como titular de justicia al alegar injerencias del presidente Jair Bolsonaro en investigaciones del Poder Judicial. Y exministros de salud de Brasil denuncian a Jair Bolsonaro ante Naciones Unidas por su situación frente al coronavirus. Dicen que es una actitud genocida. 7 exministros de salud de Brasil anunciaron que denunciarán al presidente Jair Bolsonaro ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas por su actuación frente a la pandemia del coronavirus. Los representantes han acusado a Bolsonaro de violar los derechos a la salud y a la vida, además de acusarle de un potencial genocidio por no seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de la Organización Mundial de la Salud ante el COVID-19. México reporta 14.677 casos de COVID, pero con tendencia estable. Colombia llega a 5.379 casos de COVID-19 y ya son 244 las víctimas mortales. Lenín Moreno explica el sistema de semáforo para levantar las restricciones. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, explicó el funcionamiento del llamado sistema de semáforo epidemiológico, ideado como estrategia para el levantamiento paulatino y regulado en su país de las restricciones de confinamiento por COVID-19. El próximo 4 de mayo comenzará una nueva fase en el combate a la pandemia del coronavirus con la aplicación de una estrategia de distanciamiento social mediante la que su gobierno busca reanudar algunas actividades laborales. Esto en el Ecuador. Son las 7:19 de la mañana, acá en Día a Día desde Miami para el mundo. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar por la ciudad de Washington, donde vamos a conversar con el periodista Rafael Matus Ruiz a propósito de la situación del presidente Trump, a quien le han aconsejado que no siga con las ruedas de prensa diarias, que se han prestado. Hay análisis de estas en el Washington Post, en el New York Times también, de todas las cosas que ha dicho y lo contraproducente que han resultado estas ruedas de prensa. Esto lo vamos a abordar con el periodista Matus Ruiz en Washington. De Washington vamos a ir hasta Buenos Aires para conversar con el periodista de Infobae, Martín Di Natale, porque el régimen cubano sigue enviando misiones médicas, entre comillas. Un informe de Naciones Unidas alerta sobre lo que consideran esclavitud y corrupción en las misiones de estos médicos cubanos. El caso también ha llegado a la Corte Penal Internacional. De Buenos Aires vamos a ir hasta la ciudad de Londres para tocar la situación allá. Boris Johnson ha vuelto
a sus actividades en Downing Street, en el 10 de Downing Street, y a enfrentar el dilema que tienen por delante prácticamente todos los gobernantes del mundo en este momento, abrir o no abrir la economía. Está regresando luego de su convalecencia por el COVID-19. Recordemos que hasta estuvo en terapia intensiva. De la ciudad de Londres vamos a ir a la ciudad de Caracas. ¿Qué hay detrás de esta medida anunciada por Delcy Rodríguez? ¿Qué consecuencias tendrá eso en la economía? Eso lo vamos a abordar con el economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica. Y de Caracas vamos a ir a Madrid. Ayer se dio una apertura, pudieron salir los menores de 14 años y parece que fue un caos, porque nadie cumplió ni la distancia social, ni los tapabocas. Era como que no hubiese pasado absolutamente nada. Dice hoy El Mundo de Madrid, según el Ministerio de Sanidad, un paso atrás podría ser mucho más duro. Abrieron las puertas, medianamente abrieron las puertas y eso pues se volvió un caos. Eso lo vamos a abordar con Ana Martínez, periodista del madrileño ABC desde la ciudad de Madrid. Esa, nuestra agenda pues para el día de hoy, lunes 27 de abril del año 2020. Esto es Día a Día desde Miami para el mundo y ya son las 7:22 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. La primera reacción al escuchar la decisión, el anuncio de Delcy Rodríguez en contra de 3 importantes empresas de alimentos fue: esto es una medida suicida. La situación en Venezuela es sumamente crítica. Las manifestaciones son manifestaciones por hambre. No hay comida. Las voces más autorizadas en tema nutricional, las doctoras Susana Rafali, Marianela Herrera, advierten de la inseguridad alimentaria de los venezolanos. Naciones Unidas advierte que el caso de Venezuela solo es comparable al de Yemen, Sudán, el Congo. Y en medio de este cuadro, el régimen de Nicolás Maduro, la dictadura, decide una serie de medidas que a las claras todos dicen esto lo que va a producir es más desabastecimiento y lo que vendrá será mucho peor. ¿Por qué el régimen toma entonces una medida de esta envergadura? Una medida que a simple vista uno dice, esto es suicida para el régimen mismo. Aparentemente no hay con qué llenar las cajas CLAP. Entonces las cajas CLAP las vamos a llenar a la brava, sin dar explicaciones, poniendo nosotros los precios, las vamos a llenar con los productos de estas empresas. Será el golpe definitivo contra Empresas Polar, a la que siempre ha tenido en la mira el régimen desde los tiempos de Hugo Chávez. Lo cierto es que aquella especie de luna de miel fantasma que se dio y decían, ahora viene la liberalidad, la economía es el dólar, ya vamos caminando hacia una cierta normalidad, entre comillas, y todo porque había bodegones, pues ahora eso se ha acabado y se ha vuelto a lo más oscuro de la dictadura comunista que gobierna en Venezuela. No hay gasolina, no hay comida y ahora habrá menos. Además, agréguele usted que los precios del petróleo no ven recuperación alguna, tal como acabamos de leer. ¿Por qué? Como diría el personaje aquel, el autosuicidio.